El viento afuera aullaba como una bestia salvaje. La nieve caía sobre el plano helado, enterrando rocas, máquinas y recuerdos. El cielo era azul oscuro, lleno de nubes heladas. Nada se movió excepto la tormenta. Dentro de una pequeña tienda de campaña, un humano llamado Dan estaba sentado con las piernas cruzadas junto a una unidad de calefacción. Su rostro estaba cansado. Su chaqueta era gruesa, remendada muchas veces. Sus manos estaban ásperas y rojas por el trabajo en frío. Este planeta Corin 6 no fue hecho para la vida. Pero Dan estaba aquí de todos modos. Un explorador, un superviviente, un hombre que huye de viejas guerras. Su tienda era el único lugar cálido en kilómetros a la redonda. Afuera estaba la muerte en minutos. Dan vertió agua caliente en una taza de metal. Solo le quedaba una comida. Faltan 2 días para el lanzamiento del suministro, quizá 3 si la tormenta desaparece. Cerró los ojos mientras tomaba un sorbo de la bebida caliente. Entonces algo se movió fuera de la tienda. Al principio pensó que era viento, pero no, eran pasos más pesados y lentos. Se quedó congelado. Su mano alcanzó la pistola de pulso que estaba a su lado. Luego un golpe suave. Algo tocó la pared de la tienda. Se puso de pie lentamente. Con cuidado. ¿Quién está ahí afuera? Él llamó. Ninguna respuesta, solo viento. Se dirigió hacia la solapa y la abrió ligeramente. Una figura se desplomó en sus brazos. Ella estaba temblando, casi congelada. Su piel era de un azul pálido con líneas brillantes que recorrían sus brazos. Su cabello era plateado, lleno de escarcha, una chica alienígena. Dan la atrajo hacia adentro rápidamente, sellando la solapa detrás de ellos. La envolvió en una manta térmica y subió la temperatura de la calefacción. Sus labios se estaban volviendo morados. Sus ojos medio abiertos. Ella lo miró débilmente. No eres como los demás. Ella susurró. Dan parpadeó. ¿Otros? Ella no respondió. Ella se desmayó. Le tomó el pulso. Estaba débil, pero allí le colocó un parche térmico en el pecho y le dio un sorbo de agua tibia. Su cuerpo tembló y luego se quedó quieto. Dan se recostó y la miró fijamente. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba haciendo ella sola ahí afuera? ¿Y qué quería decir con los demás? La observó durante mucho tiempo. Su cuerpo estaba cubierto de marcas extrañas. Algunas parecían cicatrices. Otros parecían símbolos tribales. O tal vez real. Él no los tocó. En lugar de eso, se susurró a sí mismo, ¿de qué te alejaste, Snovirl? 2 horas después, ella se despertó. Sus ojos se abrieron lentamente. Violeta pálido brillando débilmente. Ella miró alrededor de la tienda, confundida, luego se sentó rápidamente, jadeando. Dan levantó las manos. Tranquilo, estás a salvo. Ella lo miró. Su respiración se hizo más lenta y luego susurró. Me estarán buscando. OMS. Ella negó con la cabeza. No puedo decirlo. ¿Por qué no? Porque si lo sabes, también te harán daño. Dan frunció el ceño. Mire señora, casi muere ahí afuera. Merezco saber algo. Ella miró hacia abajo. Su voz era baja. Me escapé de un barco. Se suponía que me iban a entregar. ¿Entregado? Repitió. ¿A quién? Ella lo miró a los ojos. Para alguien que piensa que ser dueño de personas es una tradición. Dan sintió que algo en su pecho se movía. Él odiaba esa palabra. Poseer. Había luchado en una guerra por esa palabra y se había alejado de ella cuando muchos olvidaron lo que significaba la libertad. La niña se ajustó aún más la manta a su alrededor. No sabía a dónde ir. Solo sabía que tu señal era diferente. ¿Cómo? Me sentí amable. Dan miró hacia otro lado. Él no pensaba que era amable. Solo estaba cansado. ¿Cómo te llamas? Él preguntó. Ella dudó y luego dijo, Sila, soy Dan. Silencio. Luego susurró de nuevo. Por favor, si vienen,
no me entregues. Ni siquiera si te ofrecen todo. Dan la miró. Su rostro no estaba orgulloso. No era noble, estaba asustado. Y había visto demasiadas caras como esa antes. Estás a salvo aquí, dijo en voz baja. Entonces los sensores de la tienda emitieron un pitido. Dan se giró hacia el panel de control. Afuera, a través de la tormenta, un barco se movía bajo en el cielo. Escaneando, observando, habían encontrado su rastro. Dan miró a Sila. Ella lo miró a los ojos. Asustado, pero confiando en él, agarró su rifle. Esta noche nos mantendremos calientes, dijo. Pero mañana correremos. La tormenta afuera ahora era más fuerte. El viento golpeaba contra la tienda como olas que se estrellan contra el acero. La nieve y el polvo arañaban las paredes como garras. El suelo temblaba ligeramente con cada ráfaga. Dan revisó el escáner nuevamente. El barco se había ido por ahora, pero el movimiento seguía allí. Débiles señales de calor circulando. Te están buscando, dijo en voz baja. Sila se sentó cerca del calentador, envuelta en la manta. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de metal con agua tibia. Siempre miran, respondió ella. Hasta que atrapen lo que llaman suyo. Dijiste que escapaste, dijo Dan. Desde un barco, asintió. Eran humanos. Ella levantó la mirada bruscamente. No, peor. Dan levantó una ceja. Mi propia gente, susurró. La sangre real no te protege cuando desobedeces la tradición. Él se sentó frente a ella. ¿Qué tipo de tradición? Sila dudó y luego dijo lentamente. En mi mundo natal, algunas niñas son entregadas no por amor ni por elección, sino para unirse a linajes y mantener el poder dentro de las familias. La mandíbula de Dan se apretó. Lo llaman sagrado. Yo lo llamo jaula. Él la miró con atención. Tú corriste, ella asintió. Nunca se supuso que sobreviviría aquí. Simplemente desaparece. Dan no dijo nada por un rato. Entonces finalmente, ¿por qué vienes a mi tienda? Porque tu señal no parecía una trampa. Podía sentirlo. No con mis ojos, dijo ella. Con instinto. Con silencio. Dan parpadeó. ¿Sentiste silencio? Sí, dijo ella. Todos los demás transmiten ruido, amenaza, ego. Pero tú simplemente estabas callado. Dan no sabía qué decir a eso. Nadie lo había descrito así antes. Más tarde esa noche, Dan desenrolló una segunda manta térmica y la colocó en el lado opuesto de la tienda. Descansa, dijo. Nos movemos con la primera luz. ¿A dónde? Lado norte. Tengo allí una baliza de señales, oculta y encriptada. ¿Traerá ayuda? No estoy seguro, admitió, pero podría traer opciones. Sila se metió bajo la manta, su cuerpo aún temblaba levemente, no solo por el frío, sino por el recuerdo. Ella observó a Dan. ¿No tienes miedo de mí? ¿Debería estarlo? Algunos dirían que sí. No escucho a algunos. Eso la hizo sonreír un poco. Solo uno pequeño. Pero era real. Pasaron las horas. Dan dormía ligeramente, con un ojo siempre medio abierto. Su mano descansaba cerca de su rifle. Su respiración estaba tranquila, pero su mente no. Y fue entonces cuando lo oyó. Crujido. Pasos. No tormenta. Alguien o algo. Acabo de acercarme a la tienda. Dan se sentó sin hacer ruido. Sila ya estaba despierta, con los ojos abiertos, alerta. Ella susurró. Allí aquí. Dan no se movió hacia la solapa. No respiraba con dificultad. Él simplemente susurró, quédate abajo. Sila asintió y se cubrió con la manta. Dan se arrastró lentamente hasta la esquina trasera de la tienda, abrió la cremallera del panel de emergencia y miró por el hueco. Afuera, las sombras se movían. 4 figuras altas, con armadura, no del todo humanas, tampoco del todo alienígenas. Cazadores reales. Escanearon la nieve con barras luminosas.
Uno de ellos se arrodilló cerca de los pasos que Dan había dado antes. Señalaron hacia la tienda. Dan selló el panel y miró a Sila. «Ya vienen», dijo. «Si me ven, te marcarán a ti también». Dan tomó un núcleo térmico del calentador y lo metió dentro de un abrigo señuelo. «¿Qué estás haciendo?», ella preguntó, comprándonos tiempo. «Te matarán». Tal vez, pero no antes de mostrarles lo que realmente significa el silencio. En el exterior, la puerta de la tienda se abrió y el señuelo térmico salió desplegado. Los cazadores se lanzaron hacia adelante con las armas preparadas. Pero estaba vacío. Para entonces, Dan y Sila ya se habían ido. En la tormenta, en la oscuridad, sus huellas desapareciendo detrás de ellos como si nunca hubieran existido. Más arriba, un barco recibió la alerta. Dentro, un comandante gruñó. «Todavía están corriendo». Su oficial asintió. «Los humanos son inteligentes». «Inteligente», susurró el comandante. «Pero la suerte no dura para siempre». El frío ya no era solo frío. Fue dolor. El viento les raspaba el rostro como si fueran cuchillas. La nieve les picaba en los ojos. Dan caminó primero. Sus botas se hundían en la escarcha profunda con cada paso. Sila la siguió, con la respiración temblorosa pero constante. Detrás de ellos ya no había huellas. La tormenta lo había borrado todo. «¿Hasta dónde ahora?», ella preguntó, con la voz amortiguada por su bufanda. «Unos kilómetros más», dijo Dan. «Cresta norte. El poste de señales está enterrado allí». «¿Estamos seguros?». Él volvió a mirar la tormenta y luego a ella. «Aún no». Cruzaron hacia las tierras de ceniza, una zona quemada por una antigua guerra planetaria. Aquí la nieve se volvió gris. El viento era más silencioso, demasiado silencioso. El terreno era irregular. Grandes trozos de metal fundido sobresalían del suelo como dientes congelados. «¿Qué pasó aquí?», Sila preguntó. «Campo de batalla», respondió Dan. «Hace unos 20 años, bombas de fusión». No sobrevivió nada. Ella miró a su alrededor. Nada. Él dejó de caminar. Casi nada. Pasaron las horas. El viento amainó. Dan revisó su rastreador. Batería baja. «Acampamos aquí», dijo. «Aquí. No podemos ir más lejos sin descansar». Instaló una pequeña cúpula de emergencia, más pequeña que la tienda, más difícil de detectar. No tenía calefacción, solo aislamiento. Dentro, estaban sentados hombro con hombro. Sus dedos estaban azules en las puntas. Le entregó una cápsula de calor. «Muerde esto. Calienta tu núcleo». Lo hizo y luego susurró. «No creo que haya estado tan cansada nunca». Dan sonrió. «Cansado también. Bienvenido a mi tipo de vacaciones», rió entre dientes. «No te entiendo». «No pasa nada», respondió él. «Yo tampoco». Más tarde esa noche, Sila no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando la pared de la cúpula. La respiración de Dan era regular, pero tampoco estaba del todo dormido. «¿Te arrepientes de haberme ayudado?», preguntó. Él no abrió los ojos. «No, aunque te mate, sobre todo entonces». Parpadeó. «¿Por qué?». Abrió un ojo. «Porque he visto lo que el silencio le hace a la gente. Una vez me quedé callado y murió un inocente». La miró. «No dejaré que eso vuelva a suceder». Sila bajó la mirada. Se suponía que debía pertenecer a alguien. No solo casarme con él. Pertenecerle. Como un regalo. «No eres un regalo», dijo Dan. «Eres una persona». Se le humedecieron los ojos ligeramente. «Gracias», susurró. Pero bajo el hielo, algo más se movió. Bajo su cúpula, dentro del antiguo campo de batalla, una máquina enterrada parpadeó. Un guardián, medio vivo, medio roto, antiguo. Fue programado hace mucho tiempo para defender los bienes reales, para buscar marcadores, y Sila llevaba uno. Una etiqueta genética oculta en su piel desde su nacimiento.
La máquina lo registró. Objetivo: proteger. Estado activo. Empezó a elevarse. Dan y Sila no oyeron el crujido del hielo hasta que fue demasiado tarde. ¡Boom! La cúpula ocular se estremeció. Entonces, el suelo se partió junto a ellos. Una mano gigante de acero viejo y huesos atravesó la nieve. Dan agarró a Sila y rodó hacia afuera. Una criatura, mitad robot, mitad fósil, emergió del suelo, con los ojos rojos y el vapor saliendo de su pecho agrietado. Sila jadeó. ¿Qué es eso? Un autoguardián, dijo Dan, usado para proteger la sangre real. Entonces, ¿por qué ataca? Dan la miró. Quizás piensa que estás en peligro por mi culpa. El guardián examinó a Dan. Objetivo: no real, armado, postura amenazante. Levantó un cañón. Sila se puso delante de Dan. No, no me está haciendo daño. El guardián se detuvo. Me salvó, dijo. Gritó. La máquina se estremeció, procesando, recalculando. Bajó ligeramente el arma, pero seguía lista. Dan susurró: ¿puedes apagarla? Sila asintió. Quizás si me conecto a su puerto de comando, entonces hazlo. Yo la cubriré. Corrió hacia el costado de la máquina. Dan disparó tiros de advertencia para distraerla. Un rayo casi lo alcanza. Se escondió detrás de una roca. Sila llegó al panel de control. Le temblaban los dedos al introducir el código. El código de su familia, algo que juró no volver a usar. La máquina se detuvo y luego dijo en voz baja: comando aceptado. El peligro pasó y se apagó. Cayó hacia adelante con un profundo suspiro metálico. Muerto de nuevo. Sila se sentó en la nieve, exhausta. Dan se acercó cojeando, magullado y respirando con dificultad. Bueno, eso fue nuevo, se rió. Siempre te lastimas por mí. No, dijo él. Eres simplemente mala suerte. Ella le dio un suave codazo. Gracias por no dispararle en pedazos. Confiaste en ello, dijo. Así que confié en ti. Ella lo miró con ojos cálidos y reales. Por primera vez desde que entró en su tienda, no se sintió como una invitada. Se sintió como una compañera de equipo. La mañana después del ataque de los guardianes era fría, pero tranquila. El cielo estaba despejado por primera vez en días. La luz del sol se reflejaba en las colinas blancas, haciendo que todo brillara como vidrio roto. Dan se sentó en una roca y observó el vapor que salía de sus manos. Los moretones que tenía en el hombro eran oscuros. Él no se quejó. Sila se sentó cerca. Tranquilo. Algo pesado colgaba entre ellos. No es ira, sino algo tácito. Finalmente, rompió el silencio. Necesito decirte algo. Dan la miró esperando. Ella no miró hacia atrás. La gente que me persigue no es solo la realeza. Son el Consejo de Boncraft, el poder más alto de mi mundo. ¿Qué quieren contigo? Él preguntó. Ella tomó aire. Quieren que me reproduzca. Dan levantó una ceja. ¿Qué? Mi linaje es raro y puro. Contiene genética antigua que temen que desaparezca. Quieren atarme a alguien. No por amor, no por elección, solo para mantener la línea. Ella finalmente lo miró. Iban a forzarlo. Los puños de Dan se apretaron ligeramente. No por ella, sino porque había escuchado horrores similares antes, durante una guerra de la que nunca habla. Él no interrumpió. Sila continuó. Yo corrí. Pero la etiqueta dentro de mí todavía me convierte en un objetivo. Por eso el guardián se despertó. Es por eso que nunca se detendrán. Ella se inclinó hacia adelante. Y estar cerca de mí te pone en peligro. Dan asintió lentamente. Me di cuenta de eso. Ella esperó, pero él no dijo más, así que preguntó. ¿Y todavía estás aquí? ¿Por qué? La voz de Dan era tranquila. Porque correr solo rompe a la gente. He estado allí. ¿Tú? Miró la nieve a lo lejos. Una vez me enviaron a destruir una base. Las órdenes fueron claras.
No hay supervivientes. Atacamos rápido y quemamos todo. Sila lo observó atentamente, pero no era una base. Era un campo de refugiados lleno de niños y familias. Su mandíbula se tensó. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Los ojos de Sila se suavizaron. ¿Qué hiciste? Desobedecí. Sacaron a 3 niños del incendio. Los escondió en un naufragio. Me llevaron a un tribunal militar por ello. Ella se acercó más. Y los niños vivieron. Él la miró ahora. Pero no lo hice. No la parte que creía en las órdenes. No la parte que pensaba que los metales significaban algo. Sila extendió la mano para tomar su mano. Él no se apartó. Así que ella susurró. Entiendes más de lo que sabes. Ahora estaban sentados juntos, no por el frío, sino porque no quedaba nadie más que pudiera entenderlos. No soy solo una fugitiva, dijo Sila. Ahora soy un rebelde de nacimiento. Entonces, ¿qué quieres? ¿Sila? Ella respiró profundamente. Quiero vivir según mis propias decisiones. Quiero decidir lo que importa. ¿Quién importa? Dan asintió. Ya tienes uno. Ella parecía confundida. ¿Una elección? Él dijo, puedes seguir corriendo o podemos permanecer juntos. Sila parpadeó lentamente y luego susurró, ¿y si te elijo a ti? Dan no sonrió. Él simplemente sostuvo su mirada. Entonces te elijo a ti también. Más tarde esa noche, el viento volvió, no como una tormenta, sino como advertencia. Una pequeña baliza se iluminó en el escáner de Dan. Señal desconocida, débil, rápida. Un dron explorador. Sila vio la señal parpadear. Nos encontraron. Dan agarró su mochila. Entonces nos movimos rápido. ¿Hacia dónde? Hacia la baliza. El verdadero escondido bajo el glaciar. Y después de eso, la miró. Después de eso, dejamos de correr. Muy arriba, en órbita baja, un buque de guerra flotaba en silencio. El comandante Riggs observó un punto rojo parpadear en su pantalla. La marca real vuelve a estar activa. Su oficial preguntó, ¿deberíamos capturarla ahora? Rick negó con la cabeza. No, ahora la dejamos. Mira lo que pasa cuando amas a un humano. Su sonrisa era fría. Ella hizo su elección. Y pronto se arrepentirá. El glaciar se extendía por kilómetros. Hielo infinito, venas azules brillantes, un desierto helado sin piedad. Dan y Sila se movieron rápido, sus botas crujiendo sobre la nieve, sus alientos blancos en el aire. Sobre ellos, el cielo se había despejado, pero era una trampa. Los cielos despejados significaban objetivos abiertos. ¿Cuánto falta más? Sila preguntó en voz baja. Dan revisó el escáner. Menos de 2 clics. Hay una cueva con balizas enterradas en su interior. Y después de activarlo, la miró. Esperamos. Detrás de ellos se oía el sonido de los motores. Bicicletas Scout volando bajo, rápido y silencioso. Los cazadores los habían encontrado de nuevo. Dan agarró la mano de Sila. Mover. Corrieron a través de la plataforma de hielo. Más rápido, más duro. Sus pies resbalaban y sus corazones latían con fuerza. Desintegrador. El fuego iluminó la nieve detrás de ellos. Un rayo impactó el suelo cerca de Sila, haciéndole explotar en pedazos. Se sumergieron juntos en una grieta congelada. Son más rápidos, dijo. Pero somos más inteligentes, respondió Dan. Dio un golpecito en la consola de su muñeca. Apareció un holograma del terreno. Podemos atravesar un antiguo túnel minero bajo el glaciar. Conduce directamente a la cueva. Sila asintió. Vamos a hacerlo. Cayeron en el túnel. Las paredes eran estrechas y oscuras. Vigas de metal sostenían el hielo en su lugar, medio podrido y tembloroso. Olía a óxido y a memoria. ¿Has estado aquí antes? Sila susurró. Dan no respondió al principio, luego dijo, aquí es donde escondí a los niños. Sila lo miró suavemente. ¿Los que salvaste?
Él asintió. Dormimos allí mismo, señaló. Durante 3 noches, en silencio. Sin luz, solo esperanza. ¿Qué pasó después? Alguien los recogió. Alguien bueno. No dijo más, pero Sila lo sintió. Este lugar le dolió, pero también le sanó. De repente, crack. El techo de arriba tembló. Un dron de caza había caído sobre el glaciar de arriba. Su peso tembló. El túnel. Dan agarró a Sila. Corre ahora. Ellos corrieron hacia adelante. El metal crujió. La nieve caía desde arriba como polvo. Tras ellos. El hielo se derrumbó en el túnel. El dron cayó, sus patas se rompieron, pero su núcleo permaneció activo. Se arrastró tras ellos como una araña con cuchillas. Sila se giró y disparó su arma alienígena. El primer disparo. El arte perdido en el segundo golpeó el sensor del dron, cegándolo. Dan se dio la vuelta y disparó al conducto de combustible que estaba sobre su cabeza. Auge. El fuego derritió parte del túnel y enterró el dron en nieve hirviendo. No se detuvieron a mirar. Ellos corrieron. Llegaron a la cueva minutos después. Adentro, estaba tranquilo. El hielo cubría todas las superficies como si fuese vidrio. Cristales brillantes iluminaban la habitación. En el centro, un poste de luz negro cubierto de escarcha que parpadea semanalmente. Lo logramos, dijo Dan. Sila cayó de rodillas, jadeando apenas. Caminó hasta la baliza, la limpió y luego insertó una llave con chip en el panel. Las luces se volvieron rojas, luego la transmisión azul se activó. ¿Cuánto tiempo hasta que lo recojan? Sila preguntó. Depende de quien esté escuchando, dijo Dan. Luego se volvió hacia ella. ¿Estás todavía escuchando? Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dijiste que me elegiste. ¿Aún lo dices en serio? Ella se puso de pie lentamente, acercándose. Nunca he cambiado de opinión. Él le tocó la mano suavemente. Luego, sea lo que sea que venga, lo afrontaremos juntos. Incluso si no ganamos, la miró a los ojos. Algunas peleas no se tratan de ganar. Se trata de que valga la pena recordarlos. Pero fuera de la cueva, una figura encapuchada aterrizó en silencio. No es un soldado, no es un cazador, sino otra persona. Alguien del pasado de Dan. Una mujer con armadura negra con una insignia de guerra humana en el pecho. Ella examinó la cueva y susurró, Dan, finalmente te encontré. Dentro de la cueva, la baliza parpadeó. Afuera, ella estaba parada. Su armadura era oscura, llena de cicatrices de batalla. Su rostro estaba cubierto, pero su voz. Dan lo sabía incluso antes de que ella pusiera un pie en la luz. Nunca cambias, dijo ella suavemente. Dan se quedó congelado. Sila lo miró confundida. La mujer se quitó el casco, el cabello rubio, la mirada penetrante y una cicatriz que le recorría la mejilla. Comandante Ria. Dan susurró. El marinero dio un paso adelante. ¿Quién es ella? Ria respondió con voz tranquila pero fría. Yo fui quien lo vio alejarse de una misión que podría haber salvado a cientos. Solo para proteger a 3 niños. Dan se estremeció. Creí que estabas muerto. Me dejaste, dijo Ria. Le diste la espalda a la orden. En mí. Sila observó cómo aumentaba la tensión. Dan apretó los puños. Esos niños no merecían morir. ¿Y qué pasa con los soldados que murieron porque usted retrasó el ataque? Ria preguntó. Eso nunca fue culpa mía. Ria señaló a Sila. Y ahora la proteges. Un extraterrestre fugitivo marcado. Realmente no has aprendido. Sila habló en voz baja. No pedí su protección. Yo lo elegí. Ria se rió amargamente. Oh, qué noble. Pero ya no es tu elección. Levantó un pequeño dispositivo, una vara de mando real que brillaba en rojo. Me han pagado para devolverte. Sila. Vivo. Dan se interpuso entre ellos. Entonces tendrás que pasar por mí. Esperaba que dijeras eso, dijo Ria.
Se produjeron disparos de blaster en la cueva. Dan empujó a Sila detrás de una roca y disparó. Ria se movía como una sombra. Rápido, entrenado y letal. Sila gritó: «No puedes vencerla así». Dan se agachó detrás de una columna de hielo. No estaba planeándolo. Activó un derrumbe del túnel lateral. Las rocas llovieron detrás de Ria, bloqueando su salida, pero ella siguió avanzando. El disparo de Dan le rozó el hombro. El de ella le golpeó el brazo. Dejó caer su rifle. Sila corrió hacia adelante y sostuvo su blaster con manos temblorosas. «No lo hagas», gritó Ria. «Si me disparas, comienzas una guerra. Vendrán por los dos». Las manos de Sila temblaron. Pero ella no bajó el arma. «Ya no me importa», dijo ella. «Ya terminé de correr». Ria entrecerró los ojos. «¿Traicionarías a tu pueblo por este humano?» Sila no parpadeó. «No. Traicionaría al sistema que intentó apoderarse de mí». El aire estaba pesado. Dan estaba sentado en el suelo, con sangre en el brazo y respirando con dificultad. «Sila», susurró, «no tienes que hacer esto». Ella lo miró y sonrió. «Sí». Ella apretó el gatillo. No para matar, sino para golpear la pared sobre la cabeza de Ria. El hielo se agrietó. Cayó la nieve. Ria dio un paso atrás, aturdida, el tiempo suficiente para que Dan tomara la mano de Sila. «¿Correr?», gritó. Se escaparon a través de un túnel trasero, esquivando apenas las rocas que caían. Ria disparó una vez más. Los extravió y luego los vio desaparecer en las sombras. Ella no persiguió. Ella simplemente se quedó allí temblando de rabia y algo más: arrepentimiento. Afuera, bajo las estrellas, Dan y Sila se desplomaron junto a una cresta congelada. Estaban cubiertos de nieve, magullados, cansados, sangrando, pero vivos. Sila presionó un parche térmico sobre la herida de Dan. «¿Ella era tu compañera?». Ella preguntó suavemente. «Más que eso», dijo una vez. «¿Aún te importa?». Dan miró a Sila. «No es que me importes». Ella tomó su mano. «Entonces no me dejes». «No lo haré», susurró. «No otra vez». El mando superior recibió un informe. El objetivo escapó. Sistemas guardianes fuera de línea. El equipo de recompensas falló. Una voz respondió: «Activar escuadrón de recuperación completo. Los tomamos a ambos o quemamos el planeta». La nieve había parado. Las estrellas iluminaban el cielo nocturno como pequeños fuegos sobre el mundo helado. Dan y Sila estaban en la cima de la cresta, mirando el cielo. Sobre ellos se movían puntos negros. Barcos, no rescates. Recuperación. «Ellos vienen», Sila dijo suavemente. Dan asintió. «Aterrizarán al amanecer». Sila lo miró. «Todavía podemos correr». Dan meneó la cabeza. «Ya hemos corrido bastante». Ella se acercó más. «¿Y ahora qué?». Dan miró el horizonte que brillaba ligeramente rojo. «Ahora estamos de pie». Pasaron la noche preparándose. Dan instaló la baliza para difundir su mensaje. Una llamada de ayuda. Pero más que eso, una historia, un disco. Él grabó todo. Sus nombres, aquello de lo que escaparon, aquello en lo que se negaron a convertirse. Sila también añadió su voz. No como una princesa, no como una víctima, sino como alguien que quiso elegir su vida. El mensaje terminaba con susurrando: «No entré en la tienda de ese humano para enamorarme. Entré porque tenía frío. Y lo que encontré fue el primer lugar donde me sentí segura». A la mañana siguiente, los barcos desembarcaron, negros, blindados, silenciosos. El equipo de élite salió con las armas listas. Pero Dan y Sila ya estaban parados en la cima de la colina congelada, uno al lado del otro, con las manos vacías y los corazones llenos. Un altavoz retumbó. «Baja. Entrega a la muchacha». «Dan», respondió, «primero tendrás que derretir todo el planeta. Serás borrado, y luego nos borrarás a nosotros,
gritó Sila. Pero aún así seremos recordados. Los soldados no se movieron aún, confundidos, porque sus cascos captaron algo más. La señal se transmite a todas partes, no solo a las naves, sino a la galaxia. El mensaje que Dan y Sila grabaron, su historia ya se estaba reproduciendo en las pantallas de noticias, redes rebeldes e incluso en las transmisiones de la realeza. La gente observaba y reaccionaba, algunos con enojo, pero muchos con lágrimas. Un soldado dio un paso adelante, luego se detuvo, se quitó el casco y se arrodilló. Otros siguieron el mismo ejemplo. El comandante gritó: «¿Qué estás haciendo?». Pero nadie respondió. Dan tomó la mano de Sailor. «No luchamos para ganar», susurró. «Luchamos para significar algo». Y lo tuvieron. Meses después, donde una vez estuvo la tienda de campaña, se levantó un campamento. Ni militar, ni realeza. Solo hogares tranquilos, fuegos cálidos y libertad. Un lugar para los que corrieron y para los que se negaron a correr más. Dan arreglaba máquinas viejas. Sila ayudó a los niños perdidos a encontrar nuevamente su voz. Nunca llevaron coronas. Nunca hablaron en voz alta. No lo necesitaron porque la galaxia los recordaba. Dos personas que se eligieron la una a la otra en un mundo que quería separarlas. Y cada vez que un refugiado llamaba a su puerta, Sila sonreía y decía: «Aquí estás a salvo. Sé lo que es pasar frío, pero aquí hay más que solo calor».